¿Estás listo para jugar Big Papas? Aquí te explicaremos todas las reglas que te ayudarán a convertirte en un Big Papas Master. Comencemos con las reglas generales. ¿Quién empieza? Barajamos y cada jugador elige una carta al azar. Luego verificamos el número de cada carta para ver quién ataca. 1B, 1C y 2B. Empieza atacando el que tiene el número mayor, en este caso Alberto Spencer, 1B. Ahora que sabemos quién ataca, empecemos. Barajamos las cartas y las ponemos en el centro de la mesa. Recuerda, ese es el mazo general. El atacante tomará una carta del mazo general. Y los defensores tomarán dos cartas alternadamente, empezando por el jugador de la derecha. Defensor 1, Defensor 2. Hay dos formas de jugar Big Papas: la partida corta Little Papas y la partida larga Big Papas. La partida corta Little Papas se termina cuando las cartas del mazo general se acaban. Los jugadores deben contar sus mazos personales. El que tiene más cartas gana. La partida larga Big Papas se termina cuando un solo jugador se queda con todas las cartas, convirtiéndose en el Big Papas Master. Número de jugadores. No olvides que Big Papas se puede jugar 1 versus 1 o 3 o más jugadores. Que empieza el juego 1 versus 1. Luego de tomar sus cartas, el atacante escogerá un dato estadístico de su jugador y dirá, por ejemplo, Big Papas 907 partidos jugados, Leo Messi. El defensor verificará el mismo dato en sus cartas. Y si no tiene cómo competir, deberá lanzar cualquiera de sus dos cartas. El que tiene el dato mayor gana. El triunfador recogerá las cartas ganadas y las colocará debajo de su mazo personal. No pierdas tiempo. ¿Los jugadores están quemando tiempo? Cuenta Big Papas 1, Big Papas 2 y Big Papas 3. Si no ha botado su carta, la pierde. Para continuar jugando, el ganador atacará con la primera carta de su mazo personal, mientras que el perdedor, si no tiene cartas en su mazo personal, deberá tomar nuevamente dos cartas del mazo general para defenderse. En caso de que el defensor tenga cartas en su mazo personal, tomará una de ahí y otra del mazo general. Si los datos de los jugadores empatan: Roque Santa Cruz, años activos 24, José Luis Chilavert, años activos 24, ambos jugadores sacarán una nueva carta de su mazo personal y en caso de no tenerla, la sacarán del mazo general. Y compararán los mismos datos. Carlos Valderrama, años activos 21, Paolo Guerrero, años activos 20. El que tiene el dato mayor gana todas las cartas de la mesa. Que empieza el juego, 3 o más jugadores. Luego de tomar sus cartas, el atacante escogerá un dato estadístico de su jugador y dirá, por ejemplo, Big Papas 313 goles, Diego Forlán. Los defensores verificarán el mismo dato en sus cartas.
Alfredo Di Stéfano, 694 goles, Marco Antonio Echeverri, 139 goles. Neymar Jr., 390 goles y Arsenio Érico, 311 goles. Si los defensores no tienen cómo competir, deberán lanzar cualquiera de sus dos cartas. El que tiene el dato mayor gana. El triunfador recogerá las cartas ganadas y las colocará debajo de su mazo personal. Para continuar el juego, el ganador de la partida ataca y los otros se defienden. Para continuar jugando, el ganador atacará con la primera carta de su mazo personal. Mientras que los perdedores, si no tienen cartas en su mazo personal, deberán tomar nuevamente dos cartas del mazo general alternadamente, empezando por el jugador a la derecha del ganador. Si los jugadores tienen cartas en su mazo personal, tomarán una de ahí y otra del mazo general. Si los datos de los jugadores empatan. Por ejemplo, Roque Santa Cruz, años activos 24. José Luis Chilabert, años activos 24. Y Juan Arango, años activos 21. El jugador que no pudo competir dejará sus cartas en la mesa. Los jugadores que empaten sacarán una nueva carta y compararán los mismos datos. Carlos Valderrama, años activos 21, y Paolo Guerrero, años activos 20. El que tiene el dato mayor gana todas las cartas de la mesa. ¿Qué hacer si tengo al árbitro? Lo podrás utilizar para atacar o defender. Si el árbitro lo tiene, el jugador atacante podrá lanzarlo mencionando las palabras Big Papas, reclamos al árbitro. El defensor o defensores podrán empatar si cuentan con el comodín o con una carta con un número bajo, 4A a 4J. Todas las demás cartas pierden. Si el árbitro lo posee un jugador defensor, podrá utilizarlo mencionando previamente las palabras Big Papas Offside y empatará con los jugadores que lancen una carta con un número bajo, 4A a 4J o con el comodín. Todas las demás cartas pierden. Para desempatar, los jugadores sacarán una nueva carta. Si el jugador atacante es quien lanzó el árbitro, puede elegir cualquiera de los datos estadísticos de su nueva carta. Si es uno de los defensores el que lanzó el árbitro, deberá jugar con el dato estadístico que en un principio mencionó el atacante. Las cartas que fueron lanzadas con anterioridad en la mesa solo podrán empatar si cumplen con esta regla. ¿Qué hacer si tengo un comodín? Podrás utilizarlo para atacar o defender. Si el comodín lo tiene el jugador atacante, podrá lanzarlo mencionando las palabras Big Papas comodín. El defensor o defensores podrán empatar si cuentan con el árbitro o con una carta con un número top, 1A a 1J. Todas las demás cartas pierden. Si el comodín lo posee un jugador defensor, podrá utilizarlo mencionando previamente las palabras Big Papas comodín y empatará con los jugadores que lancen una carta con un número top, 1A a 1J. Todas las demás cartas pierden. Las cartas que fueron lanzadas con anterioridad en la mesa solo podrán empatar si cumplen con esta regla. Para desempatar, los jugadores sacarán una nueva carta. Si el jugador atacante es quien lanzó el comodín, puede elegir cualquiera de los datos estadísticos de su nueva carta. Si es uno de los defensores el que lanzó el comodín, deberá jugar con el dato estadístico que en un principio mencionó el atacante. Penales.
Una vez que queden 2 jugadores en la mesa, el jugador que acaba de salir puede pedir 5 minutos más de juego. Terminados los 5 minutos de adición, los finalistas irán a la tanda de penales. Solo hay un requisito: deben tener por lo menos 6 cartas en sus mazos personales, y por supuesto, escogerán sus pateadores al azar. Una vez escogidos los pateadores de manera aleatoria, los colocarán en la mesa uno frente al otro. Jugaremos con cada una de las estadísticas en orden. Años activo, goles, altura, partidos, títulos y mundiales jugados. El que gana más duelos será el nuevo Big Papas Master. Recuerda que los jugadores que no digan Big Papas antes de lanzar sus cartas pierden.